Si quisiera, lo invitaría a abrir sus Biblias y regresar al Evangelio de Juan. Si no está con nosotros, estamos verso a verso a través del Evangelio de Juan y hoy vamos a hacer lo mismo. Es un gran pasaje que vamos a estudiar por segunda vez. Después de lo que vimos la semana pasada, lo que vamos a encontrar de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, el Dios hombre que dejó la gloria y vino a la tierra, tener una conversación con un mortal único, en esencia de que era un líder religioso y un hombre de la élite llamado Nicodemos. Y es importante que cuando leemos este pasaje, lo voy a leer, capítulo 3, verso 1 hasta el verso 21. Es importante que recuerde con este pasaje que este es solo una sesión de pensamiento. El Señor Jesucristo empieza en el verso 1 hasta el 10 y con una conversación con Nicodemo hasta el 11 y luego gira desde el 12 hasta el resto de la sesión. El Señor Jesús empieza a predicar un sermón a Jesucristo. Inclusive el famoso 3:16 en un verso que amamos debe ser visto en este contexto de que nuestro Señor Jesucristo evangelizó a este hombre perdido Nicodemo. Así que vamos a leerlo juntos. Juan 3, vamos a empezar el verso 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tener el segundo nacimiento, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: en verdad te digo de que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Respondiéndole y le dijo: ¿cómo puede ser en la última en esa sesión? ¿Cómo puede ser esta cosa? Y Jesús le respondió: ¿no eres tú el maestro de Israel y no sabes, no entiendes estas cosas? Y aquí vemos, cuando seguimos realizando, aquí nos damos cuenta que el Señor Jesús va de una discusión y de un diálogo a predicarle un sermón a Nicodemo, evangelizándolo. En verdad, verso 11, te digo, hablamos lo que sabemos y demos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibiste nuestros testimonios. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que se levante el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él vida eterna. Porque tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que todo aquel que crea en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino a Nicodemos, y la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. ¿Qué tal si yo les digo que el Señor Jesucristo vendría a predicar el próximo domingo en Cornerstone? Creo que cualquiera de los planes que usted tendría la próxima semana lo cambiaría para poder estar aquí el próximo domingo. Pero ¿qué tal si les digo en esta ilustración teórica que el Señor Jesús va a venir la próxima semana y tiene un tópico? El tópico que el Señor Jesús tiene para enseñarnos es cómo evangelizar. Y el Señor Jesús, en su tópico de cómo evangelizar, nos va a decir, cuando venga la semana viene, vamos a aprender cómo ministrar a la gente que está perdida. No solo cualquier tipo de persona, pero aquellas personas que están autoengañadas
un seguidor superficial, alguien que tiene algunas respuestas, algunas aflicciones, algún tipo de seguir a Jesús, pero no son genuinos. ¿Qué tal si aprendemos hoy y la próxima semana que Jesús nos va a venir y nos va a enseñar cómo evangelizar? Un religioso no salvo, un lector de la Biblia no regenerado, una gente que cree que ha sido encontrada pero está perdida. Usted diría, wow, eso sería un gran seminario. ¿Qué tal si el Señor Jesús, si viene la próxima semana y nos enseña, y oiríamos que el tópico que Él va a predicar va a ser acerca de Él mismo? Si ven, nos enseña la Escritura que no nos predicamos nosotros mismos. 2 Corintios 4, Pablo dice, no nos predicamos nosotros mismos, pero es alguien que se le permite predicarse a sí mismo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. De hecho, es apropiado decir que es Jesús que se predique a sí mismo, porque en eso nos está predicando la verdadera revelación de la mente de Dios. Bueno, si eso pasara, pero como no va a pasar, pero si fuera a pasar, podríamos argumentar que el pasaje en el lugar y en la exposición en donde iríamos a la Escritura de Juan 3, que vendríamos al lugar donde vemos a nuestro Señor Jesucristo, el Dios hombre. Piensen en eso, el hombre mismo en la carne, evangelizando a un hombre religioso perdido, un lector de la Biblia con posgrado, un erudito en la con camino al infierno llamado Nicodemo. Si vemos el punto de Juan 3, que incluido aquí por Juan, es una ilustración para nosotros cómo el capítulo 2 termina. Véanlo. En el capítulo 2, si se acuerdan, tiene al Señor Jesús haciendo estos maravillosos, increíbles, la boda en Caná, convirtiendo el agua en vino. Luego vemos al Señor Jesús con un látigo en las manos limpiar el templo, alrededor de 20,000 personas, y con algo sobrenatural, y lo vacía, y quedan solo los discípulos, y solo Jesús puede hacer eso. La gente estaba viendo eso, habían testigos sobre eso. Y dentro de esos testigos que observaban esto, habían que eran verdaderos seguidores y se arrepintieron de su pecado y lo pusieron la fe en Jesucristo. Otros eran los discípulos que ya habían confiado en Él. Y había otro grupo. Había otro grupo que estaban a pegarse a estas cosas de la enseñanza de Jesús, algo que pudieran aprender de Él. Alguien que parecía que podría ser milagro que venía de Dios, pero ellos eran superficiales, ellos eran falsos, ellos no eran genuinos, ellos eran falsos convertidos, ellos venían por otro tipo de razones, que son mencionados en el capítulo 2, al final del capítulo 2, verso 23. Cuando él estaba en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre. Nota eso. Oye, ellos, vamos a seguirlo a él, observando sus señales que él estaba haciendo. Pero Jesús, por su parte, no confiaba en ellos. Por ello, lo capta. Había un grupo que lo seguía. Vamos a seguir, no vamos a creer y vamos a decir. Ellos, parece una cosa que viene aquí y nos va a enseñar algo de la Biblia, pero Jesús les dice, no, ellos no son genuinos. No voy a confiarme yo en ellos. Notes, verso 24. En el mitro, porque él sabía todos los hombres, él sabía los corazones, él sabía los motivos. Y porque él no tenía nadie que le dijera acerca de ellos, porque él conocía qué es lo que había en el hombre. Así que él lo deja con esta realidad, que está haciendo milagros, que vino a la cena de Jerusalén. Muchos millones de judíos estaban allí y estaban clamando que era el Mesías. Juan el Bautista exclamó que era el Mesías. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y está haciendo milagros. Y algunos eran genuinos y luego hay este grupo de buscadores superficiales y falsos que estaban siguiéndolo. Y uno de ellos es un hombre llamado Nicodemo. Si vemos el verso 3, el capítulo 13 insertado aquí, si lo vemos en la gramática del texto original y con esta conectividad, con esta conjunción, podría leer de esa manera. Había un supervisor superficial siguiendo, y déjame documentar uno de ellos, y uno de ellos era un fariseo llamado Nicodemo, un líder de los judíos. Este no era un seguidor superficial ordinario, si recuerdan, es un líder, es alguien de la élite. Póngase en mente uno que ha pasado toda la vida estudiando el Antiguo Testamento. Piense un académico con un posgrado, con todo el conocimiento de todo del Antiguo Testamento. El verso 10 nos dice que él es el
maestro de Israel, ve al verso 10. ¿No eres tú el maestro de Israel? Aquí está el artículo definido. ¿No eres tú, Nicodemos, uno de los que todos miran para que es instructor de la ley, aquellos que miran para enseñar el Antiguo Testamento? ¿No eres uno que es conocido las Escrituras y que las enseña en el templo semana tras semana? Sabemos que es un hombre viejo también, porque dice aquí en la sesión que es un hombre. ¿Cómo puede un hombre viejo ir a las vientre mar y nacer de nuevo? Así lo que tenemos aquí es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo en una conversación con un falso seguidor. Y sabemos que es un falso seguidor que todavía no es genuino, porque si lo vemos en el verso 2, él dice que viene anoche, él quiere mantener su protección, él quiere mantener su relevancia, tener su influencia en la sinagoga, pero quería preguntar porque sabía que Jesús venía de Dios, creía que tenía un colega de él como maestro, creía que hacía unos milagros, pero no lo había confiado en él como Mesías y Señor. Y lo que vemos la última vez, si recuerdas, el verso 1 al 10, que nos encontramos en la realidad de que Jesús le dijo a este hombre que estaba pensando que estaba correcto con Dios: estás perdido y necesitas el segundo nacimiento, necesitas nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? Significa que necesita un nuevo corazón, que necesita una cirugía de trasplante espiritual del corazón, necesita que Dios actúe del cielo y tome ese corazón de piedra y te dé un corazón de carne. Su primer nacimiento no fue suficiente para asegurar su juicio, pero el segundo es necesario por parte de Dios para que vaya al reino. Así que vimos eso la semana pasada. Ellos se encontraron, ellos hablaron, intercambiaron palabras, y luego vemos el verso 9 y Nicodemo está desesperado en el tiempo que llegamos allí. ¿Cómo pueden ser estas cosas? Vemos en el verso 9 qué significa. ¿Cómo puede ser esto, Jesús? Yo tengo toda mi vida pensando que estaba correcto con Dios. Estudié el Antiguo Testamento, enseñé la Biblia, iba al templo, oraba, hacía todas las cosas morales. Soy un líder religioso. ¿Cómo podría ser que yo esté perdido? ¿Cómo podría ser? Y Jesús le dice a él, verso 10, ¿no eres el maestro de Israel y no captaste eso? ¿No sabes el Antiguo Testamento? Y si nota, en el verso 11, Jesús continúa todo hasta el 21 y va desde una conversión a un sermón. Jesús predica un sermón acerca de sí mismo y continúa evangelizando a Nicodemos. Hermanos y hermanas, necesitamos pasajes como estos. Necesitamos pasajes que vamos a nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, la persona más amorosa que pudo haber vivido, hablándole a un hombre acerca de su pecado, hablándole a un hombre acerca de su rebelión, hablándole de su autoengaño, tomando un hombre a un lugar donde no tiene capacidad para salvarse a sí mismo. Y también vemos al Señor Jesús tornándose y mostrándole las buenas noticias de sí mismo. Esto aquí, amados, es una forma de presenciar a nuestro Señor evangelizando a un hombre autoengañado. Y así que vamos a pensar en esta sesión de la forma como Jesús le predicó un sermón evangelístico, porque cuando llegamos al verso 10, el 11, el 12, y continuando va de un diálogo a una predicación. Así que si está tomando nota, este va a ser nuestro bosquejo para esta semana y las próximas semanas. Tal vez dos, tal vez una. Y aquí esto es lo que va a hacer. Jesús predica 3 puntos de un sermón evangelístico a Nicodemos. Jesús predica 3 puntos evangelísticos de un sermón a Nicodemos. No es que está evangelizando los primeros 10 versos era un diálogo de evangelización. Ahora Jesús va a pasar a predicarle y evangelizarlo. No sé acerca de ustedes, pero yo amo ver a nuestro Señor Jesucristo interactuando con gente perdida. Amo ver a nuestro Señor Jesucristo encontrándose con la gente que necesita conocerlo a Él, porque la vida como la de ustedes está llena de gente que necesita conocer al Salvador. Yo tengo gente perdida en mi vida que son rechazadores rotundos de Cristo y que no conocen el poder de la Escritura. Yo tengo gente en mi vida como ustedes que tienen algunas afiliaciones y están alrededor de la iglesia un poquito con ellos y no están preocupados sobre su vida espiritual. Tengo gente como tipo Nicodemos que están 100% seguros y convencidos de que están correctos con Dios, pero están perdidos porque sus vidas muestran que no tienen efectos del segundo nacimiento, del nuevo nacimiento. Yo quiero evangelizarlo, yo quiero ministrarlo, yo quiero ver cómo el Señor les predica un sermón evangelístico a Nicodemos. Así que eso va a ser nuestro bosquejo. 3 puntos del sermón evangelístico a Nicodemos. Como todo buen sermón tiene una introducción, ¿verdad? Así que hay una introducción en estos 3 puntos de evangelización y les voy a mostrar en esto. Si toman notas de estos 3 puntos de evangelización, este va a ser el punto de introducción. Vamos a llamarlo, está en el verso del 10 al 12 y vamos a llamarlo la reprensión debería saberlo.
La reprensión deberías llamarlo. Perdón por el mal inglés español aquí, pero pues para que cuadre con el sermón. Usted debería conocer la reprensión. Lo vemos en el 10 al 12. Note allí que empieza con el sermón, con esta introducción. Jesús le dice en el verso 10 y le dice, ¿no eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas? ¿Qué le está diciendo? Usted no entiende las cosas básicas del nuevo nacimiento, Nicodemos. No entiende qué significa nacer de nuevo. ¿Cómo no puedes saber eso? Tal vez usted y yo podría pensar por un segundo, si alguien me pregunta, ¿dónde puedo enseñar acerca del nuevo nacimiento, tener así el segundo nuevo desde el Antiguo Testamento? Tal vez usted no sepa dónde exactamente, o necesita alguna ayuda que le diga dónde puedo encontrar la regeneración, el nuevo renacimiento en el Antiguo Testamento, y eso es justo para nosotros en la cultura gentil, de alguna manera. Es que es justo que no tengamos estudios del Antiguo Testamento cuando venimos como nuevo creyente, no vamos al Segundo Testamento, pero a un hombre como que clama que ser como es un líder religioso de esa época, esto es algo básico para él. Esto él debería saber sin ningún problema. Este es un nivel bajo para él, que están en los colgantes inferiores de la fruta. Ustedes necesitan hacer de nuevo. ¿Cómo usted se puede perder eso? ¿Cómo no puede ver eso? Lo que amo acerca de esto, de esta revocación de que debería saberlo, está presionando a Nicodemos, que necesita ver su rebelión, necesita ver su pecado, necesita ver su incapacidad, y específicamente necesita que está autoengañado, que no está correcto con Dios. Las cosas que él cree que saben no son. Así que la última vez le mencioné que hay unos pasajes que probablemente en vista que Jesús tenía en su mente cuando enseñó esto, y uno ciertamente sería Ezequiel capítulo 36, correcto, que hablamos de ese la semana pasada hablando acerca del nuevo corazón. Pero también con Jesús no solo estaba hablando del nuevo corazón en Ezequiel 36. Jesús también podría tener en su mente Salmos 87. Vamos a poner los ojos en Salmo 87, es un gran pasaje. Cuando vemos a nuestro Señor Jesús predicando su sermón, su introducción, que usted debería conocer esta introducción, él va a Ezequiel 36 por seguridad, pero también trae Salmo 87. Y quiero que vean esto en el Salmo. Si alguna vez se tiene compasión con Nicodemos y Jesús que no fue muy duro con él, necesito que Jesús que Nicodemos conocía estos pasajes y que él se había perdido lo básico del renacer nuevo. Así que veamos aquí en el Salmo 87. Mira lo que dice el verso 1. En los montes santos están sus cimientos. El Señor ama las puertas de Sión más que todas las otras moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. Noten, está hablando de una montaña santa, un lugar llamado Sión, hablando del cielo, la montaña santa, hablando del lugar donde Dios habitará. Y note aquí el lenguaje del nuevo nacimiento y del segundo nacimiento. Aquí donde vemos la regeneración en el Antiguo Testamento. Mencionaré Rahab y Babilonia entre los que me conocen. ¿Captó eso? Esos son tipos gentiles. Él está mencionando los gentiles no judíos que han venido a conocer al verdadero Dios. Y vean el verso 3 en la ciudad de Dios. Note que dice allí. Mencionaré a Rahab y Babilonia entre los que me conocen. He aquí, Filistea y Tiro con Etiopía de sus moradores. Y note esto. De sus moradores se dirá, esto nació allí. Él está documentando su primer nacimiento, el lugar donde es como si usted y yo diríamos, ¿de dónde eres o dónde naciste? Dice, yo soy de Houston, yo soy de Florida, yo nací allí. Su primer nacimiento. Estos gentiles se documentan su primer nacimiento, el lugar de su primer nacimiento. Pero note, pero ir al cielo y tener acceso a Dios y ir a la ciudad santa y estar con el Señor requiere tú que sean no solo del primer nacimiento, sino que necesitas nacer de Sion, necesitas nacer de lo alto, necesitas tener un corazón dado del cielo. Nótelo. Este nació allí, pero de Sion se dirá, note, este y aquel nacieron en ella. And that one, they were born in her.
Y captó eso. El Sion es el lugar santo, es el lugar donde habita la gloria de Dios, es una prefiguración del cielo. Aquellos que van a estar aquí con el Señor de gloria, noten, ellos no solo nacieron en Filistea, en Tiro y Etiopía, ellos nacieron en Sion. Note allí, si pregunta lo que quiere decir, continúe leyendo, y el Altísimo mismo lo establecerá. El Señor contará al escribir los pueblos en este nació allí. Y vea verso 6. El Señor contará al escribir los pueblos. ¿Sabe qué tipo de lenguaje es? Es abrir un libro. Es el libro de vida de Apocalipsis 21. Abrir el libro y documentar quién están allí y quién lo está registrando allí. ¿Saben quién es? No solo los del primer nacimiento, sino aquellos que tienen el segundo nacimiento. Nicodemo debería saber estos textos. Note, el Señor encontrará el reescribir los pueblos, y note, este nació allí. ¿Dónde? ¿Dónde nació? En el Monte Santo, en el tener el nuevo nacimiento del cielo. Y si te preguntas si la transformación pasa, ve al verso 7. Entonces, tanto aquellos que experimentaron el segundo nacimiento, los cantores como las flautas dirán, este es santos mis fuertes de gozo. Transformación, gozo total, regeneración, un nuevo corazón, una nueva naturaleza, nuevo gozo. Cuando el nuevo nacimiento piensa, y lo dije muchas veces, y lo veo allí, ellos comienzan a ser nuevos, nuevas aguas, que alegría que fluye de sus corazones, porque Dios es el que lo hace. Vamos a regresar a Juan 3. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, tú deberías saber, Él está diciendo, tú deberías saber Salmo 87, tú deberías saber que requiere un nuevo corazón y una nueva naturaleza y un segundo nacimiento, porque Dios actúa del cielo en tu corazón si quieres entrar aquí. Ahora, quiero que piensen algo por un momento. Si usted estuvo la semana pasada con nosotros y recuerda, y vamos a hacer un recuento por un momento para traerlo a ustedes. Pero quiero que piensen algo. Hasta este diálogo, en este diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, básicamente le está diciendo que estaba perdido, que estaba autoengañado, que tenía incapacidad total, que no podía salvarse a sí mismo. Todo lo que él conocía, eso todavía era una farsa, que estaba yendo al juicio, que no conocía a Dios, estaba viviendo en rechazo a Dios, estaba contando con sus méritos y su ser judío genético y de algunos logros como escolar, y Jesús le dijo que todo eso es basura para el Señor porque no tiene el segundo nacimiento. Y luego, además de eso, si regresamos al texto y en esta reprensión debería saberlo, vea lo que Jesús lo que dice. Es fascinante. Jesús dice en verso 11, verdad, verdad, te digo, hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto. Y ve al final del verso 11. Y usted no aceptó nuestro testimonio. Deténgase allí. Usted no aceptó nuestro testimonio. Eso es un lenguaje de que tú no lo recibiste, tú lo rechazaste, tú te resististe la revelación de Dios. ¿Qué revelación? Y ustedes que deberían ser nacidos, que tenía que tener un nuevo corazón. Y si usted se pregunta, y vamos a regresar al texto, está en plural. Verdad, verdad, verso 11. Y estoy viendo, hablamos y testificamos y lo que hemos visto, y usted no aceptó nuestro testimonio. Usted no recibió el testimonio de mí y de nosotros. ¿Y quiénes son los otros de los cuales Jesús está hablando? Probablemente sus discípulos que están con él, ellos están allí, ellos están testificando acerca de la necesidad de renacimiento, que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no tenemos que inventar nada. La otra persona que probablemente está hablando es Jesús el Bautista. Recuerden, hasta este punto Jesús Bautista estaba en la escena y es famoso entre los judíos. Él es bien conocido. Nicodemo es un líder de los judíos. Él habría oído acerca de Nicodemo, de la predicación de Juan Bautista. Y Jesús dice, Nicodemo, tú eres una persona religiosa de la élite y presenta que estás bien conmigo. Usted no acepta mi palabra, no acepta los discípulos, no acepta a Juan el Bautista. Está sentado en un lugar de una resistencia absoluta, no acepta nuestro testimonio. Como una nota al margen, hay mucha gente que puede rechazar la verdad y no aceptar el testimonio, pero en el centro de todo ello está el rechazo
del rechazo de la Escritura. Podría ser la gente que rechace redefiniendo el pecado como una enfermedad mental. Podría ser que la gente rechaza la Escritura no contando el relato de la creación de Génesis, o que la gente rechace que Jesús puede ser mi Salvador, pero no mi Señor, puedo vivir por sí mismo. Podría ser que la gente rechace la Escritura que no tiene errores. Podría ser, usted puede llenar el allí, pero en el centro de toda persona que no se inclina ante Dios es porque rechaza la autoridad de la Escritura. Y Nicodemos está siendo enseñado por el Señor toda tu vida que ha estudiado la Biblia y usted está sentado en resistencia. Regrese al texto allí. Él dice en verso 12, continúa Nicodemos. Si yo te digo cosas terrenales y tú no las crees, ¿cómo podrías creerme si yo te digo cosas celestiales? ¿Qué es lo que le está diciendo allí? Terrenales no quiere decir que no sean espirituales. Le está diciendo Nicodemo, te estoy enseñando las cosas del renacer y tú deberías saber las cosas que están aquí de las verdades de terrenales y que tú no las aceptaste. No aceptarías esa verdad. ¿Cómo podrías aceptar la gloria del cielo? ¿Cómo esperas aceptar la relación mía con mi Padre en Juan 17? ¿Cómo podría ayudarte a entender la naturaleza eterna de mí, de 100% hombre y Dios, y que no quieres aceptar las cosas que deberías saber? Nicodemos está en un mal sitio en este punto, ¿verdad? Él no está haciéndolo bien. Quiero decir, imagínese, y usted podría hacerlo como yo puedo. Imagínese pensando que toda tu vida, que usted estaba bien con Dios, que toda tu vida tenías alguna afiliación con Dios, que toda tu vida usted tenía un tipo de estudio y ibas a la iglesia, leías, y luego ser informado en una conversación única, que todo lo que usted pensaba y todo lo que creía y todo lo que has hecho, porque tú no tienes un nuevo corazón y no has nacido nuevo y no has experimentado el nuevo nacimiento, todo eso es solo una ilustración, una y otra, de una resistencia a Dios. Y esto es lo que es más maravilloso. El Señor Jesús revoca a Nicodemo con esta fuerza y con muchas veces, y uno cree que va a decir, el Señor se marchó. Y el Señor se fue en otro ministerio. El Señor Jesús se fue a seguir su negocio de ministrar a otros. Sin embargo, el texto continúa y el Señor Jesús va a desplegar 3 puntos del sermón acerca del mismo para que Nicodemo lo conozca. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué el Señor Jesús aguanta y con alguien que está recalcitrante, que es orgulloso, autoengañado? ¿Por qué Jesús está allí y se sienta con un hombre que está en un lugar de resistencia? Le voy a decir por qué. Misericordia, gracia, paciencia, bondad. Aquí es lo que el Señor sabe. El Señor Jesús sabe que la semilla y la verdad que Él está plantando en Nicodemo, en el corazón de Nicodemos, va a ser la semilla de la verdad, y que la Biblia describe que es la semilla correcta de Dios, que un día va a traer vida espiritual y el renacimiento. Si recuerdan, Nicodemo en el 7 él está más blando y en el 19 ya es un adorador. Así lo que estamos presenciando, mis queridos amigos, estamos presenciando que el Señor Jesús Cristo y toda su gloria, predicando un mensaje a alguien que sabe que se va a marchar, pero Jesús sabe que algún día voy a tomar esa semilla y la voy a plantar en su corazón y lo voy a hacer vivir. Y pensaba en eso, ¿qué lección para nosotros en el evangelismo? ¿Qué lección para nosotros? Aquellos de ustedes que ministran a sus hijos y que están creciendo en su casa y le están poniendo semillas todo el tiempo y siempre están en un punto de resistencia, aquellos que están ministrando y evangelizando a gente y ellos se marchan y se alejan de la verdad, pero usted sabe que esas semillas están en su corazón. ¿Sabe lo que 1 Pedro 22 al 25 actualmente toma esto de Juan 3 y compara la palabra de Dios con una semilla? Y en 1 de Pedro 2, esa semilla va en el corazón y Pedro dice que causa una persona que tenga renacer, que pueda renacer. ¿Cómo una persona es salva y regenerada y la palabra va en su corazón? Dios trae a la vida a esa persona, cree que de repente pone su fe en Jesús y Dios trae vida espiritual a ellos. Pero recuerda que Jesús lo que está predicando un hombre que se va a ir, marchar y luego va a ser salvo. ¿Cómo sabemos que Nicodemo
Nicodemos? ¿Cuánta gente de Nicodemo que vemos y ponemos la semilla y Dios hace trabajo? ¿Cuántos tiempos hemos estado tentados a decir predicar y a predicar y he dado la verdad y he tentado y no tengo esperanza? Escuchen, si hay aire en sus pulmones hay esperanza. Porque la semilla del Evangelio tiene el poder de cambiar la naturaleza. Usted tiene que entender eso. Yo les dije esto mejor, pero es una de las cuotas favoritas de John MacArthur. Dice que hay muchos libros que pueden cambiar tu vida, pero uno solo puede cambiar tu naturaleza. Nosotros somos plantadores de semillas. Jesús está plantando la semilla de Nicodemo. Nicodemo eventualmente va a caminar y se va a marchar. Se endurece su corazón, pero no deberíamos imaginar que y persuade la persona el Evangelio. Incluso si ellos se van, confiamos en Dios que va a hacer que esa semilla venga a la vida. Vamos a continuar aquí. Esa es la introducción que Jesús da, que debería, la introducción de tú deberías saberlo. Así que están los tres puntos. Si están tomando nota, el primer punto del evangelismo, del sermón de evangelista, el primer punto de esto, Jesús le va a decir, Nicodemos, Dios me dio del cielo para buscar pecadores. Nicodemos, God me dio desde el cielo para buscar pecadores. Noten el texto aquí, verso 13. Ninguno ha ascendido al cielo, pero aquel que ha ascendido desde el cielo, el Hijo del Hombre, Moisés, que levantó, que no ha descendido como Moisés levantó el hombre, como él levantó la serpiente del monte al cielo, el Hijo del Hombre va a ser levantado. Amados, yo pienso acerca de esto y pienso acerca de que desde el principio del sermón de Jesús a Nicodemos, que había sido enviado al cielo para buscar pecadores, y empieza con otra reprensión. Quiero que noten allí en el verso 13 y 14 por un momento. No ninguno ha ascendido al cielo, pero aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Deténgase allí por un momento. Jesús le está diciendo a Nicodemos, usted no te ha dado cuenta de esto por ahora, pero mi origen no es de la tierra, mi origen es del cielo. Cuando estás hablando es Dios en sí mismo, usted está hablando con Dios el hombre. Estás hablando, note, el Hijo del Hombre, vean el verso 13. Él dice, estás hablando con el Hijo del Hombre, y luego en el verso 14 dice, el Hijo del Hombre va a ser levantado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Por qué Jesús está usando ese término, el Hijo del Hombre, acerca de sí mismo? Bueno, aquí es justo decir que Nicodemo probablemente debería saber acerca del Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre es un nombre favorito. Nicodemo tal vez no sabría de eso, pero lo sabemos de la Escritura, que el Hijo del Hombre es traído explícitamente como el Mesías, como el uno que iba a ser enviado de parte de Dios para regir y reinar sobre su gente. De hecho, si lo quiere escribir, puede ir tarde, puede leer Daniel 7, 13 y 14, y Dios envía al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre viene del cielo para ser enviado a la tierra, para ser el Mesías. Así que le está diciendo a Nicodemo, Dios me envió desde el cielo. Pero ¿qué es el verso 14? ¿Qué significa cuando dice Moisés, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, incluso el Hijo del Hombre debe ser levantado? Parémonos allí por un momento. Si usted era un académico judío, alguien que enseña, lo que está hablando aquí está hablando de lo que dice en Éxodo y que nos muestra, y también en Números. Es una historia que es familiar, pero usted tal vez recuerda. Le voy a decir la historia y vamos a ir caminando a través de ella. Que si recuerdan, Dios que liberó la nación en 400 años de esclavitud en Egipcio. Él los liberó y la nación, y se acuerda en ese relato de la liberación de la nación en la aire, los toma por el Mar Rojo y los pasa a través y los lleva al desierto, y cuando y empiezan a adorar a Dios allí. Pero ¿qué pasa en el desierto? Ellos tienen estómagos con hambre, ellos muertos del hambre, podríamos decir, y ellos se molestan con el Señor y empiezan a burlarse del Señor y empiezan a decir cosas al Señor. En Números ellos dicen, Señor, ¿por qué nos ha de esto a nosotros? ¿Por qué nos da mejor comida para comer? Y luego vemos en el libro de Bucos que el Señor se molestó y su ira se llenó de odio. Y si recuerdan la historia,
¿Qué es lo que el Señor hizo? Él les envió un montón de serpientes venenosas y mató un montón de estos de la nación de Israel. Y en la nación de Israel, viendo sus amigos muriendo por estas serpientes venenosas, no, y yo puedo pensar muchas maneras que no me gustaría morir, una de las listas es que no sería perseguido por una serpiente venenosa y morir. Si recuerdan, aquí en Éxodo vemos que ellos van y que claman a Yahweh y le dicen, ve al Señor, ve a Dios y dile que detenga esto. Y las escrituras nos dice que en ese momento había gente sufriendo por las mordidas de las serpientes y necesitaban ser liberados. Así que Dios le dijo a Moisés, voy a hacer misericordia con este grupo arrogante y rebeliones que están quejándose en contra de mí. Por cierto, la clave en estos textos de Números y Éxito es que la gente se estaba quejando entre Dios. Qué gran pecado es una incredulidad. Así que Dios le dice a Moisés, mira esto es lo que va a hacer. Quiero que tomes una imagen de una serpiente y lo pongas en un bastón y lo levantes esa imagen de la serpiente y la gente que vea a la serpiente en ese bastón, y si ellos estaban muriendo, ellos van a ser liberados. Incluso aunque ellos sean orgullosos, rebeliones, y los voy a salvar, aunque estén endurecidos, los voy a rescatar. Ahora imagínense diciendo Nicodemo, quiero que piensen en esto, Nicodemo, y yo también por un momento. Un momento, Señor. ¿Estás comparándome con la nación en su temporada de más revelación, que eran más orgullosos, más ingratos, que necesitaban ser rescatados, y que si tú no actuabas ellos iban a morir en su pecado? ¿Usted me está comparando en eso? Y la respuesta es sí. Sí, Nicodemo, te estoy comparando con un grupo resistente, rebelde, ingratos. Pero recuerda, Nicodemo, como Moisés levantó el bastón con la serpiente en él, yo como el Hijo del Hombre voy a ser levantado, y está prefigurando la cruz donde Jesús iba a ser levantado sobre 2 vigas de madera para morir por su gente. ¿Qué imagen debería de fluir en la imagen de Moisés? Perdón, en la imagen de Nicodemo. Él debería tener llenar su mente con esta idea. Usted está diciendo que yo como la nación y que yo necesito ser liberado como ellos fueron liberados, pero no está diciendo que Moisés es el que lo va a liberar a mí más. Usted está diciendo, vean el texto, usted está diciendo el Hijo del Hombre me libera. Vean el texto. No ha ninguno ascendido en el cielo, pero aquel que descendió del cielo, son el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto allí, aquí está toda la historia. Así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Ahora escuchen, los discípulos y Nicodemos, ellos no podrían entender todo el contexto de la cruz. Inclusive los discípulos pasaban trabajo tratando de figurar lo que Jesús decía. Hasta la crucifixión tenían problemas para entenderlo, pero sabía esto. Estando delante es aquel que viene del cielo. Yo estoy enfrente de él, condenado y resistiendo y orgulloso y autoengañado y renuente. Y sin embargo, Él está ofreciéndose a sí mismo hacia mí, que Él sería levantado como mi Salvador si yo solo creo en Él. Si quiere hablar de misericordia, si quiere hablar de gracia, todo lo que Nicodemo ha estudiado hasta este momento es cómo era orgulloso y resistente, y ahora es enseñado. Nicodemos, el Hijo del Hombre va a ser levantado, y ve el verso 15, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Imponente. Esta es la primera vez que Nicodemo ha escuchado buenas noticias, amados. Piensa en esto por este propósito. Cualquiera que crea en ellos va a tener vida eterna. De vida no es solo cantidad, sino cualidad. Es lo que vas a hacer por siempre. Vivir en gozo, en dicha, en la eternidad con el Dios del Señor, era por toda la gloria. Podemos detenernos por un momento y pensar acerca. Piense. Este prospecto evangelístico Nicodemos. Jesús no vino y le dijo, Dios te ama y tiene un plan perfecto para tu vida. Jesús no vino y le dio una versión sentimental de Juan 3:16. Cuando tú eres muy valuable y por eso Dios murió por ti. Amados, nosotros lo que vamos a encontrar aquí el verbo más famoso de todo el Testamento, y viene después de 14 versos de exhortación, de reprensión acerca del pecado, juicio, autodefensa, orgullo, arrogancia, resistencia,
Corazón recalcitrante que necesita una nueva naturaleza, incapacidad total. Jesús el evangelista no vino y saltó a las buenas noticias, hermanos y hermanas. De hecho, y si vemos esto y veo verso 16, y resalta en la página para mí, no porque es un verso clásico de Dios amó al mundo y tanto Dios al mundo que dio todo el que tenga toda la vida eterna. Es por supuesto que resalta por ser un verso, pero piensen esto en el contexto y ponga en contexto los primeros 15 contextos y Nicodemos, con esto que ha oído estas palabras de los 15 versos. Piensen esto, él ha sido notificado por primera vez en su vida que es un hombre perdido y autoengañado. Es orgulloso, es arrogante, resistente, es impío. Y sin embargo, es un falso teacher. Él está engañando a otros en la forma como enseña. Todo lo que él sabe es que es como la nación rebelión y impío. Y él escucha esto, Nicodemos. Sin embargo, que eso es verdad y todo lo que te dije a ti es verdad. Mi Padre, Dios, porque es un Dios amoroso, me envió para que la gente como tú sea salva. Lo que hace el verso 16 que resalte en la página es los primeros 15 versos. ¿Qué quiero decir? Algunas veces necesitamos rescatar los sermones de un sermón de un solo verso. Juan 3:16 solo es no el cuadro completo del Evangelio. El verso 1 al 15 nos enseña acerca del pecado, juicio, rebelión, la necesidad de un nuevo nacimiento, la incapacidad total, el orgullo, nuestra arrogancia, nuestra resistencia. Y luego lo que explota en la escena es el verso 16, Nicodemos, tú eres maravilloso y valioso, que Dios te ama y Dios lo envió. No, Nicodemos, es no tu mérito, no es tu valor lo que Dios hace que mande el sol, es porque Dios es amor, Él me envió. Regrese al texto y tradúcelo de esta manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su unigénito Hijo. Y cualquiera, Nicodemos, eso te incluye a ti. Crea en Él, caiga y se arrepienta de sus pecados y confíe en sí como Salvador, Él no perecerá perdición, no ir al infierno, pero Él tendrá vida eterna. Amados, como algo para que los anime a ustedes aquí, lo que hace Dios, el amor tan misericordioso, tan maravilloso, tan grandioso, tan fácil de captar y estudiar y venir como adoradores, es solo cuando ves en la luz de tus pecados, es solo cuando ves en la luz de tu rebelión, es solo cuando lo ves en la luz de tu resistencia. Quiero decir, todo este texto, pensando acerca de Nicodemo, sentado allí y escuchando Nicodemos, Dios en su amor me envió porque Él te ama. Y vea lo que el texto dice, que cualquiera o a cualquiera que crea en Él no va a ir al infierno sino va a tener. Y luego en el sí ese nos da el propósito. Así que si quiere poner esto, el 16 es la razón por la cual lo envió, el amor de Dios, y el 17 es el propósito por cual lo envía, porque Dios no lo envió a su Hijo para el mundo, para juzgar el mundo, pero para que el mundo sea salvo a través de Él. Espérese allí en esto por un momento. Todo lo que Nicodemo está escuchando allí es juicio. Nicodemos lo que está escuchando es que él es culpable y que va a estar frente a Dios desnudo y avergonzado y solo. Y Jesús le dice, aunque eso es verdad acerca de ti, no olvides mi propósito para venir para que no seas juzgado. Así que lo que tengas vida eterna, para que tus pecados sean perdonados, para conociera la reconciliación que vas a tener con mi Padre. Lo que hace Juan 3:16 fascinante, grandioso, es un verso que 17 solo que viene con el trasfondo del 1 al 15, que es acerca de nuestros pecados y nuestra incapacidad, el juicio de Dios y la necesidad de un Salvador. Cuando pensamos a evangelizar, cuando pensamos a ministrar a la gente del Evangelio, amados, pensamos a Jesús, el evangelista. Déjeme decirles una historia. Años atrás, hace años, fui a una conferencia con un grupo de jóvenes, probablemente 5, 7, 10 mil, un estudiante universitario, y estábamos allí. Había un gran zumbido
vueltas en el mundo evangélico y que no deberíamos predicar acerca del pecado, no deberíamos predicar acerca del pecado, eso no es amoroso. No deberíamos aplicar a la necesidad de la gente, de la desesperanza, de que están perdidos sin un Salvador, que están desanimados y que no van a venir al Señor. Vamos a alejarlos si le hablamos acerca del pecado, si hablamos acerca del infierno. Ellos se van a ir y no van a volver al amor de Dios. Y ahí recuerdo estar sentado allí y había un pastor que estaba hablando, era un hombre fiel y piadoso, y él fue al pasaje como este en Lucas 13, donde Jesús dice a todo este montón de gente y le dice, arrepiéntese o van a perecer, giren de sus pecados o van a ir al infierno. Y recuerdo ese hombre piadoso viendo a estos 20,000 gente joven, tal vez muchos de ellos tipo Nicodemos, y le dijo, no te atrevas a ser más amoroso que Jesús. Necesitamos no imaginarnos que vamos a ser más amorosos que Jesús. Jesús evangelizó fiel y al mandíbula, incluyendo la misericordia de Dios, y Él lo pone allí en sintonía, donde pone el fondo de nuestros pecados. Así que si usted está aquí hoy y escuchó este mensaje y usted escuchó una representación de la evangelización de Jesús a ti, lo primero mensaje dice que no puedes salvarte a ti mismo. Necesitas un nuevo corazón, necesitas un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. De hecho, si usted no tiene un tiempo en su vida donde la palabra de Dios a través del Espíritu viene a ti hacia tu corazón y te hace nuevo y cambia tu naturaleza, nueva afición, nuevos deseos, un amor por ti mismo, todo se torna por un amor de Cristo y no tienes esa devoción al Señor, la gloria del Señor, usted podría ser un tipo Nicodemos aquí hoy. Probablemente Nicodemos en este lugar, lectores de la Biblia, asistentes de la iglesia que están alrededor de la iglesia y que no han tenido un segundo nacimiento. Déjame animarte que consideres Jesús y puedes clamar a Dios para que venga a salvarte, porque no puedes salvarte a ti mismo. Segundo lugar, Jesús te dirá que tu estado actual no tiene una tonalidad. Usted está sentado en un lugar de resistencia. Si usted está aquí y yo no escucho el lado del Señor, no estoy en contra de Él. Escuche, si usted no responde en adoración a Él y inclinas tu rodilla a Él y arrepientes, estás en resistencia. Jesús le dice, usted está en contra mía, no hay intermedio. Usted no viene a un tipo de caminar moralmente a través y agarrar alguna Biblia y tener como un tipo de seguro contra incendios cuando vas a llegar al juicio, va a decir, lo hice lo menos suficiente, y él va a decir, no, usted no puede ser suficiente, usted necesita un nuevo corazón. Y el tercer punto sería Jesús, yo me ofrecí a ustedes, mi Padre me envió desde el cielo porque Él te ama y Él ama pecadores y ama salvarlos. Y yo dejé la gloria del cielo para que tú puedas venir a conocerme y tengas vida eterna. Dejé la gloria de Dios no para traerla, dejé la gloria del cielo para salvar. Si usted está aquí, si es un tipo de Nicodemo, Jesús dejó la gloria del cielo, y si usted cree en Él, en esa cruz, y cuando Él murió y pagó por tus pecados, y serían específicamente tus pecados por los cuales murió y luego resucitó. Y ese es el propósito para el que Él vino. Dice el mensaje para ti hoy, para que crea en el Mesías. Gira desde tu vida de egoísmo y confía en Él como Señor y Salvador, y en ese trabajo Él te da un nuevo corazón, una nueva naturaleza, unos nuevos deseos. Si usted es un creyente, aquí hoy debería estar listo para la comunión. Porque la realidad es, ninguno de nosotros, como no éramos tan inteligentes como Nicodemo y no podríamos conocer tanta Biblia como Nicodemos, pero teníamos el mismo corazón y usted tenía un corazón resistente y Dios tuvo que actuar hacia ti para ablandar tu corazón y darte un corazón para que lo pudieras amar. Si no, estarías muriendo en tus pecados. Cuando tomemos comunión, tenemos que darle gracias al Señor que Él nos rescató de ser tipo Nicodemos y transformarnos en adoradores. Así que mientras que oramos y cantamos y pensamos en comunión, léeme animarlos. Y si está aquí hoy y no conoce a Jesús, no está seguro, no toma comunión, eso es agregar otro pecado a tu juicio. 1 Corintios 11 dice, no tome comunión en una manera indigna, no vengas a la tabla del Señor, a la comunión del Señor, sin una naturaleza nueva, sin una confidencia. Y también el tema habla de que no tener comunión si tienes pecados, aquella gente específica en el cuerpo que no, así que los animo, si tienen pecado, tome tiempo antes de tomar la comunión, tome su corazón ante el Señor y agradezca por su amor, su misericordia, y crean en Juan 3:16 alineado con los primeros 15 versos.
Y si usted está aquí y se ofrece que Él envió a su Hijo y que Él te envía vida eterna y que se arrepienta y te limpia su corazón. Y cuando tomemos comunión hoy, amados, dele gracias. Si no Él hubiese actuado eso y darte tu nuevo corazón y actuar en ti, no serías un adorador aquí. Tú estás aquí porque Él actuó en ti. Es gran misericordia. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por el primer punto de tu sermón, que es, tú, Jesús, le dices a Nicodemo, Dios te envió del cielo para buscar pecadores, Dios te envió para buscar pecadores. Señor, te damos las gracias por tu misericordia, Señor, mientras que nos preparamos para comunión. Confesamos que hay tiempos en nuestra vida que olvidamos lo que Nicodemo ver y es como si pareciera que cuando más lejos de que fuimos salvos, más fácil nos olvidamos del milagro supernatural que tuvo lugar para que tú nos dieras una nueva naturaleza, darnos un nuevo corazón, cambiarnos. Así que, Señor, oramos para que te estemos sobremanera agradecidos por el nuevo nacimiento, que lo creamos y ponemos nuestra fe en ti, que tú nos salvaste. Y que nos regocijemos en la gloria de nuestra salvación, como Pablo dice en 2 Corintios, un regalo indescriptible. El de la salvación no podemos describir lo agradecido que somos cuando tomemos comunión, que la tomemos con un corazón confesional. En tu nombre oramos. Amén.